¿Te sientes abrumado o abrumada por las responsabilidades que te tocan? ¿Tienes miedo a fracasar? ¿Te sientes como si no estuvieras a la altura? Muchas personas sienten miedo a la responsabilidad en algún momento de su vida y existen extremos como la hipengiofobia. Pero no tienes que dejar que este miedo te controle. En este episodio te compartiré 4 consejos para superar el miedo a la responsabilidad. Así que, con cafecito en mano, el miedo de encima, nos quitamos. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Disfruta cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré acompañándote este rato contigo. Claro que sí, para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja de los podcasts en audio es que los puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que seguirnos o suscribirte en tu plataforma favorita de audio para que no te pierdas los nuevos episodios que grabamos y publicamos lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy un episodio para iniciar la semana que espero que te sea de muchísima utilidad. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Miedo a la responsabilidad. 4 tips para superarlo. Esto es una situación, un fenómeno, no es un trastorno, a menos que se vaya a un extremo de fobia, de lo cual vamos a conversar también más adelante. Esto es una actitud o un fenómeno que yo estoy percibiendo cada vez más en mucha gente. Sobre todo en los estudiantes en la universidad, porque tengo exposición con ellos todos los días. Hoy el problema para que los jóvenes en la universidad, por lo menos donde yo trabajo y con mi materia, para que ellos puedan superar la materia con buenas calificaciones o por lo menos superarla, es que entreguen a tiempo y que hagan lo que tú le pides. No es que no tengan dominio, no es que no tengan conocimiento, no es que no comprendan, no es que no lean, es que se atrasan o procrastinan más de la cuenta las asignaciones o es que simplemente no asumen la responsabilidad que le toca de cumplir con eso. O sea, y a mí me parece increíble, ¿no? Porque lo típico es que un profesor diga, no, el problema es que hacen mal la tarea, no tienen dominio, no estudian, no están leyendo. Pero el mal de esta época es no responsabilizarse, es decir, no asumir, no responder, porque responsabilidad es la capacidad de responder ante lo que toca. Su nombre lo dice, responsabilidad, la habilidad, la capacidad, el acto, la acción de responder. Y lo veo mucho ahí, pero lo veo en mi sociedad también. Por ejemplo, el hombre que teniendo una aventura amorosa con una mujer sale embarazada y el hombre sale corriendo. Eso es muy típico en mi país. O sea, yo creo que tiene que superar más del 50% de mujeres que fuera de una relación formal como matrimonio queda embarazada y el hombre sale corriendo.
Eso es miedo a la responsabilidad. Aquí en China, digan lo que digan. Puede ser, no, lo que pasa es que ese hombre es un charlatán. Eso es el machismo. Puede ser que ya está instaurado como un fenómeno machista, claro que sí, pero no deja de ser miedo a la responsabilidad. Y así hay personas que sienten que se van a morir cuando les toca asumir la responsabilidad de algo, porque no quieren asumirlo, porque tienen miedo a asumirlo. A ver, y eso es entendible. Entonces vamos a conversar sobre esto por si en algún momento te pasa o por si conoces a alguna persona que tú crees que le pueda servir este episodio, pues pásaselo. Ya, que el objetivo de este episodio es ayudar a superar eso. A ver, todos tenemos miedo a las responsabilidades. Vamos a comenzar por ahí. No es anormal. El miedo a la responsabilidad, a responder, es común y yo creo que en todo ser humano. Porque a la hora de nosotros responder hay cosas que ni controlamos ni sabemos qué puede pasar por nosotros responder. Y claro, esa incertidumbre a nuestro cerebro le da la alerta de que esta persona no sabe qué va a pasar si dice tal cosa o si hace tal cosa. Por tanto, activen alertas, se activa el miedo, se activa un nivel de estrés en el cuerpo. Y entonces, ahí viene la respuesta. Hay quienes responden a pesar del miedo y a pesar de no saber lo que va a pasar. Otros se quedan paralizados sin saber qué hacer o quizás esperando que alguien venga y les resuelva y responda por él. Y otros salen huyendo. ¿Cuál es el estilo que más utilizas tú? Y esto es importante hacer un autoanálisis. A la hora de que a mí me toca hacer algo, que la gente espera que yo responda, ¿qué yo hago? ¿Me hago el loco, como decimos en mi país? Es decir, ¿me hago de la vista gorda? ¿Huyo? ¿Me enfermo? ¿Me invento excusas? ¿No? ¿Salgo corriendo? ¿O lo asumo y digo, bueno, pues si esto me toca a mí y hay gente esperando por mí, aunque mi decisión no sea la más favorable o lo sea para esa persona o para esas personas, lo voy a asumir, ¿ya? Pero la base de lo que pasa antes de asumir o no una responsabilidad, nos pasa a todos. Ese miedo es normal. Ahora hay un miedo que es irracional, ¿no? Que nos puede llevar incluso a desarrollar una fobia. Un miedo irracional de asumir situaciones, que hay personas, ¿no?, que le da ataque de pánico, hay personas que sí, que se desmayan a la hora de asumir responsabilidades, hay personas que a todo le dicen que no, a mí no me metas en eso, no me metas en ese grupo en la universidad, no, por favor, no. Puede desarrollar una fobia que tiene el nombre de hipengiofobia o hipengiafobia. Pero en eso no vamos a enfatizar. Es decir, hay un extremo del miedo. Repito, el miedo que no es fobia, que es un miedo que yo puedo superar, simplemente porque aunque tenga ideas irracionales sobre lo que está pasando, aunque sienta el temor por la incertidumbre, yo puedo respirar profundamente y decir, a pesar del miedo lo voy a hacer y tomo las herramientas y claves que te voy a dar a continuación para hacerlo. Está el extremo, que es la fobia, donde él supera ese miedo a la persona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque en la vida del adulto, querramos o no, hay que responder. Hay que asumir responsabilidades, querramos o no. ¿Ya? O sea, hay cosas que nos tocan en nuestra casa, hay cosas que nos tocan con nuestra familia, y hay cosas que nos tocan en nuestro trabajo, y hay cosas que nos tocan con nosotros mismos. Y el no asumir ciertas responsabilidades lo que hace es crear problemas y sumarnos más problemas, ¿ya? Y meternos una presión psicológica. Porque no es cierto que el que se queda paralizado esperando que venga Dios o algo divino o no sé quién a resolverle su problema y no lo asume, como el que huye
de su responsabilidad, al no asumir, deja el problema ahí, en stand-by. Lo deja ahí en cola. Deja esa responsabilidad en cola. No quiere decir que tú vas a liberarte de la responsabilidad porque tú no la asumas. Es como el niño cuando es pequeño, que cuando no le gusta algo, se tapa los ojos. ¿Te has dado cuenta de que hay niños que cuando no quieren algo, no les gusta algo y te lo dicen, se tapan los ojos? Porque el niño entiende que tapándose los ojos evita tomar una decisión o que le guste algo o no, y que cuando quite los ojos se va a resolver mágicamente. Sí, porque claro, el niño es un niño pequeño, ¿no? Entonces se tapa los ojos. No, yo no quiero eso. Está bien, no hay ningún problema. Ya. Se quita la mano de los ojos y el problema está resuelto. Mira, el cerebro se acostumbra a eso, te voy a decir. O sea, eso el niño tiene que superarlo en algún momento. Porque si el niño no lo supera, él va a entender que la vida se trata de taparme los ojos para que otro resuelva lo que a mí me toca. Que otro responda por lo que yo debo responder. Y ser adulto y alcanzar la madurez consiste en dejar de taparnos los ojos. ¿Ya? Que es desagradable ese miedo cuando nos toca asumir responsabilidades. Claro que lo es. Pero el miedo no es una enfermedad. El miedo tampoco es una premonición. Es simplemente una emoción. Una emoción primitiva que activa nuestro cerebro porque nuestro cerebro no puede ver el futuro y por tanto se asusta y dice, yo no sé qué va a pasar si tú haces eso. Mira, mejor te voy a dar este miedo. Pero el miedo es útil realmente porque el miedo lo que nos hace, nos da la oportunidad de ser más precavidos o de ser precavidos frente a lo que no se sabe qué va a pasar. Entonces, ¿por qué no usamos eso? ¿Por qué en vez de yo creer que porque siento miedo yo no debería asumir esa responsabilidad? Porque yo no pienso en que si tengo miedo, déjame yo tomar todas las previsiones que yo creo que puedan haber de manera racional para enfrentarme a eso, aún con miedo. Porque eso es, superar el miedo es eso. Superar el miedo no es que se me quite el miedo. Superar el miedo es hacer las cosas con todo y miedo. ¿Ya? Si no, el miedo se va a apoderar de nosotros, nos vamos a justificar en el miedo y repito, las cosas no se van a hacer, las cosas que te tocan no se van a hacer porque tú tengas miedo. Es como que, yo tengo miedo de hacer eso. Bueno, ok, lo puedo entender. Entonces no lo voy a asumir porque... No, un momento. Hay que asumirlo. No, pero es que yo tengo miedo. Todos tenemos miedos. El miedo es humano, es natural. Incluso a veces es irracional. Muchas veces es irracional el miedo. Me atrevo a decir que la mayoría de las veces es irracional el miedo. Pero existe. Pero como no es una enfermedad, ni te va a matar del corazón, ni significa nada el miedo en muchas ocasiones. Simplemente yo me preparo para darle con todo y miedo. ¿Ya? El miedo a las responsabilidades se puede categorizar o se puede ver desde diferentes perspectivas. No es tan genérico o quizá pueda serlo, pero no. Se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos el temor a cometer errores. Hay personas que prefieren hacer nada por miedo a cometer error. ¿Ya? Sobre todo el que es muy perfeccionista. Es el que siempre va a tener una idea maravillosa en la cabeza y no la va a ejecutar. O se va a excusar en que es que yo soy muy lento en eso, pero yo lo voy a hacer. Ajá. Tú tienes miedo a que te critiquen, a que digan que tú no eres lo suficientemente bueno, a caerte. Eso hace que tú no hagas lo que te toca o lo que quieres. Porque asumir responsabilidades también tiene que ver con lo que yo quiero hacer. Temor a cometer errores. Se puede expresar también el miedo a las responsabilidades con pánico a no estar a la altura. Ya, es que yo no siento que estoy a la altura de los demás, entonces yo no me expongo. Se puede expresar también como miedo a ser juzgado. ¿Ya?
Se parece al punto anterior, pero con ciertos matices. Entonces, una persona con miedo a las responsabilidades o a la responsabilidad va a preferir abandonar un lugar o un espacio o una actividad antes de correr el riesgo de recibir una valoración negativa sobre lo que ha hecho. Todo es miedo, ¿eh? Son matices. Otra manera, otro tipo de miedo a la responsabilidad es el terror a perder el control. Claro, como hay incertidumbre, mi cerebro dice, no, es que tú no te puedes dar el lujo de hacer algo que tú no sabes cómo vas a controlar luego. Entonces mejor te meto miedo, te hago creer que es catastrófico lo que puede pasar para que tú no lo hagas. Y está el pavor a no ser popular. Hay personas que hacen las cosas frente a los demás para recibir su aprobación positiva. Siempre positiva. Hay personas que hablan con otras para lograr que el otro asienta y esté de acuerdo con lo que diga. Incluso aunque lo que diga esté en contra de sus principios y valores. Entonces, claro, es una persona que quizá o ha recibido mucho rechazo o le molesta recibir rechazo o recibir que una persona le diga, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay gente que le da pánico saber que otra persona no piensa como ella o contrario a ella. Y por eso prefiere no hablar, no exponerse. ¿Ya? Pasa con gente que quiere hacer contenido en internet. No, es que yo no lo hago por los haters. Es que yo no quiero exponerme porque entonces hay gente que no sé qué. Bueno, yo lo puedo entender, pero es algo que tú quieres hacer, puedes hacer, te puede ir bien, pero el miedo te supera. Y hay ideas irracionales o poco verificables sobre lo que estás pensando y te hace evitar que tú logres lo que quieres. Es muy triste porque el tiempo sigue corriendo, la vida sigue pasando, tienes la oportunidad ahí y no la aprovechas. Y porque no la aproveches y no la sumas, no vas a tener, no vas a hacer, no vas a lograr. Claro, y está el discurso del conformismo, ¿no? Que hay gente que, como le da pavor todo eso, asumir esa responsabilidad, hace un análisis y dice, no, pero yo estoy bien donde estoy. Y se conforma con lo que es y con lo que ha hecho. Que eso le dura poco, porque eso es para callar el miedo. Porque cuando se va el miedo y la persona se relaja, vuelven esas ideas de, pero tú puedes hacer esto, pero tú tienes talento para esto, pero tú tienes recursos para esto. ¿Y por qué tú no aprovechas y haces eso? Y vuelve otra vez el ciclo del miedo. Y para callar ese miedo y para tranquilizarme, no es que asumo la responsabilidad, es que vuelvo y me conformo y digo, no, es que ahora que lo pienso, yo creo que yo no necesito hacer eso. Es de valientes y es de humildes reconocer esto que estoy diciendo. Hay mucha gente que no quiere verse en esto que yo estoy diciendo. Hay mucha gente que no serían capaces de... Bueno, es que si no asumes responsabilidades, no va a asumir esa responsabilidad. De que las cosas que tú no has logrado tienen que ver mucho contigo. Tienen que ver mucho con ese miedo a la responsabilidad. No digo que todo, no digo que sea el único factor, pero lo es. La gente que se excusa en todo y en todos y que culpa a todo de su falta de progreso y de avance, esa persona está diciendo que todo lo que no ha hecho es por responsabilidad de otros. Todo lo que tienes que hacer tú es responsabilidad tuya. No, pero es que las condiciones, lo que pasa es que yo no tengo la cámara esta, lo que pasa es que me falta esto, ¿y tú? Porque yo conozco personas que no tienen todo eso que tú quieres tener y aún así asumen su responsabilidad y lo hacen con lo que tienen. ¿Ya? O sea, el que asume su responsabilidad hace las cosas con lo que tiene. Bien, mal, imperfectas, bien hechas, no importa. Con lo que se tiene, se hacen las cosas. Y claro, cuando se pueden, pero se hacen. ¿Ya? O sea,
Hay personas que no tienen un computador para escribir un libro y tienen cuadernos escritos a manos con su libro. Sin embargo, hay gente que dice, hasta que yo no tenga una laptop, hasta que yo no tenga un buen computador, no puedo escribir el libro. Eso es miedo a la responsabilidad. Hay por ahí una frase que hace mucho yo adopté, que me gusta mucho y yo sé que es demasiado extrema, pero es que dice, el que quiere hacer algo busca la manera y el que no busca una excusa. Es cierto que es extrema, porque no todo el que no quiere hacer, o sea, el que busca excusas no es porque no quiere hacerlo, es porque también no quiere asumir la responsabilidad. Habrá gente que de verdad no quiere hacer algo y cuando le toca hacerlo, pone excusas, sí, pero hay gente que queriendo hacer algo con todas sus ganas, se deja superar por el miedo a la responsabilidad y entonces se inventan excusas. Y todo el mundo, las condiciones, el trabajo, el dinero, la falta de todo es responsabilidad de eso menos mía. Ok, esto parecería ser algo sencillo, ¿no? Bueno, no, esto puede ser un problema psicológico serio. Esto puede ser un problema psicológico serio. Esto puede derivar en otros trastornos. Pero claro que sí. ¿Quién sabe? Yo puedo derivar en un trastorno delirante. Creerme que el mundo conspira en contra mía. Eso se llama paranoia, por ejemplo. Pero claro, porque si a la hora de yo querer hacer algo o que me toque hacer algo, yo espero que alguien me lo resuelva o yo no veo la responsabilidad que a mí me toca, sino la de otros y me justifico en ellos, justifico mi inacción, eso es un delirio. Eso es un delirio. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si han habido escenarios donde yo me he visto superado por mi miedo a la responsabilidad? Donde si yo soy de las personas que quiere lograr cosas, pero al final me conformo, eso es miedo a la responsabilidad. ¿Qué pasa si yo no hago las cosas y me tapo los ojos como aquel niño esperando que venga algo divino y me resuelva mi vida? ¿Qué hago para superar ese problema? Te tengo 4 puntos. Punto número 1. Practica técnicas de relajación. ¿Para qué? Para disminuir el malestar o la ansiedad que te provoca el miedo. Vámonos con lo biológico. Es fácil. ¿Ya? O sea, yo en este momento estoy pensando en esto que me toca hacer o que quiero hacer. Y entonces yo comienzo a pensar en eso y me voy lejos. Y hay gente que es tan soñadora que quiere subir una montaña y se visualiza en la cima, pero no comienza por el primer paso. Ok, yo lo puedo entender. Y empieza y se pone ansioso. Y así mismo aumenta el miedo. Y cuando está a punto de comenzar a hacerlo, dice, yo no soy lo suficientemente bueno. No estoy a la altura. Tengo miedo de lo que digan los demás. Creo que no es para mí. Le da miedo a las alturas. Es porque ese nivel de ansiedad, mientras más alto, más miedo te provoca. O se traduce en miedo. Vamos a calmarnos. Cuando vengan esas ideas, respiración profunda, técnicas de relajación. Me centro unos minutos en mi cuerpo, en mi organismo, en la forma en cómo yo respiro. Puedo utilizar alguna técnica de visualización, pero la base para calmar la ansiedad es la respiración profunda. Puedo hacer un poco de conciencia plena, que es contemplar lo que está a mi alrededor sin juzgarlo, para calmarme. ¿Ok? Clave número 2. Luego que esté calmado, entonces está la exposición progresiva. Fíjate que la ansiedad se genera a la hora de hacer cosas cuando yo pienso en todo lo que hay que hacer, pero es lógico. Ahora, ¿qué pasa si yo descompongo esa cantidad de cosas o ese monstruo que tengo enfrente, que es lo que quiero hacer o me toca hacer? Lo descompongo y lo vuelvo cositas pequeñitas, pasitos pequeñitos. Vamos a ver, si mi meta es subir al pico de la montaña, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Hay gente que va a decir, pero mira, tú tienes que prepararte, tú tienes que entrenar. No, ya yo tengo el entrenamiento y tengo todo. Bueno, busca los equipos, ya tengo los equipos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dar el primer paso. Entonces, no es verdad que yo voy a generar la misma ansiedad en mi cerebro si estoy enfocado en dar un pasito a creerme que voy a llegar a la cima de una vez.
exposición progresiva. Voy poco a poco, aún con miedo, y si la ansiedad va aumentando, vuelvo y me relajo y sigo avanzando de a poquito y sigo avanzando de a poquito, porque uno de los errores que tienen muchas personas es que entienden que tienen que enfocarse en la meta. No te enfoques en la meta. Enfócate en el proceso, en el trayecto, en el paso a paso. Disfrútalo para que tu cerebro se relaje y diga, oh, pero tú no es tan grave como me lo habían planteado. Pues no hay ansiedad para ti. Y al no haber ansiedad, tampoco habrá miedo. Paso a paso, poco a poco. Clave número 3. Tienes que confrontar tus ideas. Esas ideas que la mayoría son irracionales, que te activan ese miedo. ¿Ya? No, es que yo tengo que estar a la altura. No, es que yo tengo que vestir de tal manera. Yo tengo que tener este vehículo para que la gente te acepte. Yo debería. Un momento. ¿Usted qué es lo que quiere hacer, por Dios? Yo lo que quiero es tal cosa. Ok, usted quiere hacer tal cosa. Pues mire, hágalo con lo que tiene. Equivóquese y no tenga miedo a equivocarse, porque equivocarse le ayuda a usted a superar eso y a aprender todavía más y a perfeccionar y a dominar ese trayecto. Embárrese la mano de lodo. Esto es algo que a mí me encantaría hacerlo alguna vez en terapia, porque lo he pensado como una técnica terapéutica. Gente perfeccionista, escúchame, perfeccionista. Haz barro con la tierra más cercana que tengas y métete en ese barro para que tu cerebro entienda que no pasa nada con embarrarse y ensuciarse, que no te vas a morir porque te embarres y te ensucias. Para el cerebro eso es como un error, pero al cerebro hay que demostrarle que cuando se comete un error lo único que hay es que subsanarlo y listo. Pues no estamos hablando de delito, estamos hablando de error. Hay que embarrarse las manos. O sea, para poder crear una buena obra de artesanía, hay que embarrarse las manos. ¿Ya? Entonces, hasta que tu cerebro no entienda eso, no va a dejar su alarma, su alerta, no va a dejar de activar la ansiedad en ti. Y si es algo, esa confrontación con esas ideas, no puedes tú solo con ellas, que probablemente no puedas, porque si no, ¿para qué va a existir un terapeuta cognitivo-conductual? Ve donde un terapeuta cognitivo-conductual que te ayude a confrontar eso. Porque tú sabes que el tiempo está corriendo y hay cosas que tú quieres lograr, pero tú estás en un conformismo inútil, porque sabes que conformarse es detenerse y detenerse es atrasarse. Y la gente sigue avanzando y tú sigues justificando tu inacción en no sé qué cosas, pero no es más que miedo. Y la gente lo ve. La gente sabe que es miedo. Ya. Si te preocupa lo que digan los demás de ti, hay gente diciendo que tú eres miedoso o miedosa. Seguro. Y yo creo que eso es muy preocupante. Y punto número 4. Es importante trabajar tu autoestima. ¿Ya? Hay personas que no se valoran lo suficiente. Y es lógico. Una persona que no se cree capaz, que no cree que tiene recursos para hacer las cosas, no va a lograr nada. Siempre va a tener ese miedo. Y va a asumir ese miedo. Porque va a asumir ese miedo como una premonición. ¿Ya? Entonces, bueno, si tú no crees que eres lo suficientemente bueno o que tienes las condiciones para hacer algo, tienes razón. Tienes razón, tu cerebro se lo va a creer, tú ya te lo creíste, no vas a pasar de eso. Si crees que es una idea errada esa de ti, si tú en el fondo sientes que sí tienes las condiciones, pero aún así hay ideas que te convencen de lo contrario, ve a terapia. Eso se resuelve con terapia, ¿ya? Y recuerda que terapia no es sentarme a hablar con una persona. Terapia es hacer un trabajo diario, con tareas específicas, con herramientas y técnicas específicas, para yo ver resultados diferentes en mi vida. ¿Ya? Si tú quieres el resultado de asumir lo que te toca y lograr lo que quieres, bueno, pues, si entiendes que tu problema es de autovaloración o de autoaceptación, ve a terapia. ¿Ya? Punto número 4. Entonces, resumiendo los puntos. Punto número 1, técnicas de relajación. Punto número 2, exposición progresiva. Número 3, trabajo cognitivo, confrontar tus ideas.
trabajar en tu forma de pensar, en tus hábitos de pensamiento. Y número 4, trabajo de la autoestima. ¿Qué te parecieron estos puntos? ¿Qué te pareció este tema? Me encantaría que me lo digas. ¿Te identificas con esto? ¿No te identificas? ¿Conoces otras técnicas? Puedes escribirme al correo hola@robertsazuke.com y yo con gusto lo leo, te respondo si quieres sugerir un tema y te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram, robertsazuke.com/Telegram. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.